físicos, cuidándonos en comunidad. Cuidándonos en comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en comunidad. Cuidándonos en comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en comunidad. Es un gusto estar nuevamente junto a ustedes en un nuevo programa de Cuidándonos en Comunidad. Este es su espacio donde podemos platicar y sacar nuestras dudas sobre temas que nos puedan ayudar a darle una buena atención y un buen cuidado a nuestra tan importante salud mental. Hoy quiero empezar el programa saludando a todas las personas que ya han retomado sus labores cotidianas, que han regresado a sus trabajos. Espero que este regreso a sus labores haya sido de manera calmada y sin olvidar, para tener un buen cuidado, de mantener siempre las medidas de protección que ya conocemos todos y todas, pero no solamente para cuidar a nosotros, sino también para cuidar a nuestras familias y para también cuidarnos en comunidad, para prevenir las enfermedades y las infecciones por el coronavirus. En este día también, antes de comenzar, vamos a dejar un saludo a todas las personas que nos acompañan y que están siempre pendientes de nuestro programa y de los temas que vamos a conversar junto a Damaris, en especial a todas las personas que siempre están pendientes de la programación de Bálsamo Radio TV, que nos miran desde toda la cordillera del Bálsamo, y también a las personas que nos acompañan desde el extranjero. Hoy vamos a hablar un tema que creo que muchas de las familias que estamos pasando por esta situación de pandemia hemos vivido y hemos experimentado. Es un tema muy importante, es sobre las pérdidas o los duelos durante pandemia. Y vamos a hablar junto a Damaris sobre cómo podemos enfrentarnos a estos duelos en estas situaciones, que no solamente tienen que ver con duelos por pérdidas de seres queridos, sino también por situaciones de separaciones o pérdidas en otro tipo de experiencias. Tengo junto a mí nuevamente, es un gusto tenerla junto a mí nuevamente, a Damaris Tovar. Bienvenida, Damaris, a tu programa Cuidándonos en Comunidad. Hola Irene, buenos días, es un gusto estar nuevamente en este programa de Cuidándonos en Comunidad. Un saludo a todas las personas que este día están con nosotros nuevamente. Espero que el programa anterior haya sido de mucho beneficio para las personas y que puedan estar retomando todas las
cuestiones que se estuvieron hablando y los consejos, recomendaciones que se estuvieron abordando durante el programa. Este día vamos a hablar sobre las pérdidas o duelos en tiempo de pandemia y espero que sea de mucha utilidad y que puedan ir superando por lo menos de poco a poco estas situaciones que ahora nos pueden estar agobiando. Gracias, Damari. Y también recuerden que este tema podríamos recordar también y aplicarla, como ya decía Damaris, podríamos aplicar también lo visto en los programas anteriores sobre identificar nuestras emociones, y como en el programa anterior también veíamos el tema sobre los primeros auxilios psicológicos. Todas estas herramientas y todas estas técnicas que Damaris nos está brindando las podemos ir implementando también a lo largo del trayecto de estos programas y de los temas que vamos a estar platicando. Para iniciar el programa de hoy, vamos a ir como siempre a la cápsula que se nos ha preparado desde la producción de Bálsamo Radio TV, que nos trata un poquito ya de introducir en el tema, porque es un tema bastante extenso. Nos va a introducir un poco sobre lo que significan los duelos o las pérdidas, y sobre todo en estos tiempos especiales, en tiempos de pandemia. Les invito a que nos acompañen a verla y luego al volver vamos a dar inicio ya a nuestra conversación junto a Damaris sobre el tema, sin olvidar antes de que les invito a que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus opiniones al respecto en nuestras páginas de redes sociales. Búsquenos como Bálsamo Radio TV o en la página web www.balsamoradiotv.com. Vamos a ver la cápsula y al volver continuamos. Durante este tiempo de pandemia hemos sufrido muchas pérdidas o rupturas. En el capítulo de hoy les hablaré sobre los duelos o pérdidas en tiempos de pandemia. El duelo es una reacción natural y normal ante la pérdida de una persona, un evento significativo o incluso un objeto con el que previamente se formó un vínculo. El duelo puede manifestarse de distintas maneras. En el contexto actual de pandemia, las personas también hemos atravesado duelos por diferentes pérdidas, cambios o separaciones, proyectos que se tenían previstos, planes a corto plazo, las restricciones de movilidad y la pérdida de personas queridas o conocidas. Todo ello ha generado diferentes sentimientos en las personas. Durante el duelo se suelen pasar por distintas etapas que hay que superar: la negación, el enfado, la negociación, el miedo o depresión y la aceptación. Es importante aplicar estrategias que nos ayuden a lidiar con la pérdida. Hablar sobre la muerte o la pérdida con personas de confianza, aceptar nuestros sentimientos, alimentarnos bien y hacer ejercicio. Son algunas acciones que pueden ayudarnos a superar el día a día y seguir adelante en la aceptación del proceso. Durante el tiempo de pandemia, muchas personas no han podido despedirse de sus seres queridos. En estos casos se puede realizar un ritual o un acto de cierre, como escribirle cartas, hacer un acto simbólico de despedida, poner una foto u objeto en un espacio de la casa que brinde una nueva forma de relacionarse con esa persona. Es importante darle un cierre al duelo, de lo contrario puede causarnos mayores problemas emocionales y en la salud en general. Tómate un tiempo para adaptarte. Los duelos son naturales y son momentos difíciles de sobrellevar, sobre todo en estas circunstancias. Ten presente estos consejos y ponlos en práctica para mejorar tu salud y la de tu comunidad. Nos vemos en el próximo programa de Cuidándonos en Comunidad. Veíamos en el video anterior un poco sobre la introducción. Lo que vamos a ver durante todo el programa es un tema que creo que nos ha afectado a muchas familias en el país por la situación de pandemia y la enfermedad del coronavirus que hemos estado viviendo. Es una situación de cambio y de alto impacto que hemos estado viviendo no solamente en nuestros núcleos familiares, puede ser que no lo hayamos vivido en nuestros núcleos familiares,
pero sí tenemos personas cercanas que han tenido esta experiencia bastante difícil, que han tenido que tener que adaptarse a estos cambios de manera repentina, ¿verdad? Y han sido en grandes cantidades de personas las que lo hemos tenido que experimentar. Entonces veíamos un poco sobre lo que sucede cuando experimentamos esta situación de pérdida o de duelo durante la pandemia. Vamos a dejar ahora a Damaris que nos expliques, Damaris, qué es el duelo, que nos expliques un poco qué significa el duelo en nuestra vida. Sí, con gusto, Irene. Bueno, para explicarles un poquito a las personas también que el duelo es un proceso completamente natural. Bueno, el duelo de un ser querido es como una etapa que se tiene que cumplir, como sabemos eso es el ciclo de la vida, pero también el duelo se da por cuestiones, pérdidas significativas que nosotras hemos tenido. Y implica también muchos procesos psicológicos y sociales también, porque más adelante vamos a profundizar en qué procesos psicológicos, como son las etapas del duelo, pero también implica los procesos de cambio social, como la reestructuración y readaptación cuando hemos tenido una pérdida, ya sea de un ser querido o de una situación en concreto. También digamos que el duelo se asocia bastante a solo enfocarlo al fallecimiento de alguien. No se ve, digamos, como cuando ya tenemos, digamos, un evento que ha sido significativo durante este contexto de pandemia, ya teníamos planes a corto plazo y que se han visto postergados o definitivamente los hemos suspendido. Todo eso también genera un duelo. Hemos tenido arraigo o hemos hecho como ese contacto más profundo, un vínculo más profundo, e incluso con cosas, con objetos y una rutina de vida también que se ha visto interrumpida con todo el contexto que nosotros hemos estado viviendo. También quisiera expresar que el duelo se va a vivir de diferente manera. No todas las personas lo van a sentir de la misma manera. ¿Por qué? Porque todas tienen experiencias previas. Su personalidad también influye con eso, la situación de la pérdida, digamos, ya los factores externos de cómo se dio esa pérdida también influyen mucho en el proceso de duelo. Gracias, Damari. Bueno, esta introducción que nos has dado sobre lo que es el duelo también lleva a hacernos entender que habitualmente estamos acostumbrados y acostumbradas, como decías, a que el duelo solamente lo experimentamos cuando hemos perdido a un familiar o un ser querido que es cercano a nosotras. Pero también el duelo lo podemos experimentar por otras situaciones de pérdida y separaciones. En este caso, Damaris, ¿nos podrías explicar, porque me queda un poco la duda, cuál es el vínculo entonces entre hablar de separaciones, de pérdidas y de duelo? ¿Cuál es el vínculo entre estas palabras? Porque habitualmente pensamos en el duelo solo en la pérdida o en el fallecimiento de alguien. Sí, bueno, la pérdida y separación, digamos, van a ser situaciones específicas que le han sucedido a la persona, pero el duelo ya es el proceso que se va a seguir después de esta pérdida o de esta separación significativa. Entonces podríamos decir que un duelo es como consecuencia a una pérdida y separación, y que también hay que aclarar que no todas las pérdidas o todas las separaciones van a tener la misma intensidad, porque las personas a lo largo de nuestra vida hemos perdido cosas significativas, hemos perdido amistades significativas, relaciones con personas. Entonces, quieras o no, venimos como acostumbrados a cierta intensidad, digamos, de ese dolor, de ese sufrimiento, pero sí, generalmente asociamos que un duelo es
solamente cuando hemos perdido a un ser querido, a una persona conocida, cuando en realidad también podemos pasar por las etapas de duelo en otras situaciones que más adelante vamos a abordarlas. Perfecto. Y hablando de esto sobre la situación que estamos viviendo actualmente, ¿qué otras situaciones nos pueden llevar o nos pueden estar llevando y generando duelos en este momento de pandemia que las personas estamos viviendo? ¿Qué otras experiencias podemos estar teniendo que no nos hemos dado cuenta que son duelos los que tenemos que procesar? ¿Qué otras experiencias pueden haber? Sí, fíjate que, bueno, muchas personas ahorita, sí, como decir, quizás no se dan cuenta del hecho de que sí pueden estar atravesando alguna etapa de duelo, porque igual no saben cuáles son también. Sí. Pero las pérdidas laborales, o sea que en este contexto sabemos que muchas personas han perdido su trabajo, eso les lleva a que estén enfrentando diferentes situaciones, que se encuentren como, podría ser hasta con ira, puede ser preocupado, puede ser con miedo. Ese es un ejemplo, pero también el hecho incluso de cuando se nos quitaron las restricciones de movilidad, o sea, el hecho de no poder salir e ir a un lugar que yo quiero, moverme con libertad, eso también, o sea, me está quitando como algo a lo que yo estaba habituada. Así como también los niños ya no están yendo a clases, no salen a jugar con sus amigos, dejamos de ver a nuestros parientes, a los abuelos, sí. Entonces a nuestros amigos también, entonces todas esas situaciones nos pueden llevar a enfrentar un duelo, incluso también con los enfermos, las personas que han enfermado en esta situación y que sí ha sido por coronavirus, entonces también sus familiares entran en ese estado porque no sabes qué es lo que va a pasar con esta persona. Incluso noviazgos, separaciones, han habido divorcios, o sea, todas esas situaciones, digamos, que son de por sí, vivirlas, solo ellas exclusivamente, es una situación crítica y a esto se le abona todo el contexto en el que se está viviendo y se está desarrollando. Sí, se duplica el proceso, me imagino, porque no es solamente la separación, sino que todo lo que además en nuestro contexto y entorno está sucediendo. Sí. Yo les invito también a las personas que nos están viendo a que puedan ponernos también en nuestras páginas de redes sociales, que nos cuenten qué creen que situaciones puedan estar viviendo y experimentando que los lleve a pasar este duelo, ¿verdad? Déjenos sus comentarios para que también Damaris pueda retomar un poco de ahí y hablemos al respecto de estas experiencias que también estamos viviendo y que no las reconocemos como parte de los procesos de duelo. Antes de ir a la pausa, Damaris, quisiera que me dijeras ¿qué consecuencias entonces podemos sufrir cuando vivimos estas experiencias de duelo? Sí, bueno, las consecuencias son desde la ansiedad, esa angustia de qué va a pasar en el futuro, el miedo, también las personas dejan, digamos, de comer porque ya no te motivan las actividades que antes sí lo hacían, tenés mayores problemas de concentración, entonces es como lo hemos venido diciendo, muchos problemas desarrollan, digamos, conductas, emociones, también síntomas en nuestro cuerpo, comportamientos que nosotros tenemos, entonces todo eso influye y cambia dependiendo de la situación que nosotros vayamos viviendo. Incluso, bueno, a veces sentimos que vivimos ansiedad en estos tiempos y pensamos que solamente es por la enfermedad en sí del coronavirus, pero también quiere decir que podemos estar viviendo estas situaciones de insomnio, de ansiedad, porque tenemos estas condiciones de procesos de duelo, de separación, sí. Sí, que nos están llevando a tener estas reacciones.
Vamos a ir entonces a la primera pausa y vamos a continuar más adelante hablando sobre el tema de los procesos de duelo y de separaciones y de pérdidas durante tiempos de pandemia. Los invito a que se queden con nosotros y al volver continuamos hablando junto a Damaris sobre el tema. Este es el segundo año que se realiza la campaña Sembremos Vida por nuestro derecho al agua. Este año, a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia provocada por el COVID-19, se sembrarán un total de 14.000 árboles en la zona de recarga de 25 sistemas de agua en los municipios de San José Villanueva, Zaragoza, Huizúcar, La Libertad y Comasagua, abarcando un área aproximada de 60 manzanas. En mi comunidad, el agua se cuida y se defiende. Aqua te invita a sintonizar el programa Abriendo Caminos Mientras Avanzamos, un espacio de análisis y reflexión sobre temas de la coyuntura local, nacional e internacional relacionados con el derecho humano al agua, a la alimentación, la comunicación y a una vida digna en la cordillera del Bálsamo. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, abriendo caminos mientras avanzamos, aquí en Radio Bálsamo 92.1 FM. Aquí no es solo la comunidad Miramar que está siendo afectada por esta situación, no que aquí todas las comunidades que están aledañas al río, todas utilizan el agua para lavar, para todo uso, vea. Las comunidades que están siendo afectadas con esa contaminación del río, en primer lugar está el cantón Las Margaritas, la comunidad del Plan del Mango, está la comunidad Miramar, está la comunidad Santa Cruz, está la comunidad Cerco de Piedra, también está la comunidad de la Zona Verde y el cantón Melara. Esto tiene años de que pasa, si nosotros ya hemos puesto demanda, varias comunidades ya lo han hecho y la Pedrera lo que dice es que pues ellos tienen el poder y nosotros como pobres no vamos a hacer nada. Cuidándonos en comunidad. Estamos ahora hablando sobre las pérdidas y duelos en tiempos de pandemia junto a Damaris Tovar. En esta ocasión estamos conversando sobre las experiencias que hemos estado teniendo las familias salvadoreñas por pérdidas que hemos tenido durante esta etapa de pandemia. Damaris, nos decías ya anteriormente que las personas podemos estar viviendo esta situación, qué consecuencias podemos tener como la ansiedad, la tristeza, la depresión, ¿verdad? Y que tenemos que estar conscientes que son este proceso de duelo, hay que vivirlo como tal. Y ahora te quiero preguntar entonces, ¿cuál es el proceso? Si esto es un proceso, ¿cuál es el proceso en sí que pasa a una persona cuando tiene un duelo? Sí, fíjate que existen, bueno, les llamamos etapas del duelo, aunque también hay que aclarar que no todas las personas pasan estrictamente por esas etapas. Pero sí está, por ejemplo, la negación. Bueno, te la voy a decir primero y luego la vamos desarrollando. Está la negación, la ira o el enojo, está la negociación, el miedo o depresión y por último está la aceptación. Entonces, ¿qué sucede con la negación? Como en otro de los capítulos decíamos, que la negación es cuando la persona, cuando se sienten que no están digamos, preparados para la realidad que estamos viviendo. Entonces, en ese momento podemos pensar, bueno, sí, esto no está pasando, pero al final es un mecanismo que las personas utilizan que en un momento dado se va a chocar con nuestra realidad, o sea, con lo que realmente estamos viviendo. Y esto incluso lo podríamos apegar con un ejemplo de las personas
que se han contagiado. Bueno, mi familiar se enfermó, por ejemplo. Entonces yo no puedo creer que esto haya pasado, cómo fue eso, nos cuidamos, entonces tratamos de darle como esa explicación y no entendemos, entonces es como no, yo no estoy preparado, o sea, no está pasando, incluso llegamos a creer que esa situación no es eso. Mucha gente se ha confundido también diciendo, no, solo es una gripe, o no tiene todos los síntomas, entonces también ese puede ser una de las etapas que la persona inicialmente esté viviendo. Luego, ya con la ira o el miedo, también decimos, no es justo que esta persona esté enferma, porque todo gira alrededor, o sea, hay sentimientos de cólera, de enojo, de frustración. Entonces, consideramos cómo es posible, esta persona no es justo que se enferme, o sea, nos enojamos. Exactamente, o pensamos lo peor en ese caso, no es justo que muera de esta forma, no es justo que ya no podamos después despedirla. Entonces todo lo que vamos pensando aquí también, en esto influye mucho, como hemos dicho en todos los programas anteriores, nuestros pensamientos. O sea, cómo pensamos, eso influye en nuestros sentimientos. Posteriormente está la negociación. Bueno, la negociación es esta parte donde queremos que con cualquier cambio, o sea, revertir lo que está sucediendo. Incluso llegamos a negociar, si esta persona se salva, yo voy a hacer todo lo posible porque se sienta bien, voy a portarme bien nuevamente. O sea, empezamos a ver las cosas que no hicimos antes y a tratar de negociar con quien sea. O sea, incluso puede ser pedirle a Dios y decirle, bueno, si esta persona se salva, yo voy a cambiar, voy a hacer esto. O sea, esa es la etapa de la negociación, donde intentamos revertir lo que está pasando a través de esa negociación, incluso con uno mismo. Ya después está la etapa del miedo o depresión, pero esta no es una depresión que podamos decir ya de forma clínica, sino que porque todos los sentimientos giran a la tristeza, a esa angustia, miedo. Entonces, en esta etapa es como tengo ese miedo de que la persona, bueno, ya vi cuáles son las posibilidades que tiene o me han dicho esto. Entonces también tenemos miedo a qué va a pasar en el futuro. Empezamos a considerar si esta persona ya no está en nuestras vidas, qué va a pasar, o me han dicho que se va a mejorar. Entonces también eso va a cambiar, digamos, dependiendo de la noticia que te den o el estado de salud de la persona, también así va a ser los pensamientos y las reacciones emocionales que tengas. Y por último está la aceptación, que consideramos, qué chivo, ¿verdad? Ya pasamos todas las etapas y fácil llegamos a la aceptación. Muchas veces no es así. Pongamos en este mismo ejemplo que la persona ha fallecido, entonces nuevamente empezás, o sea, con el proceso de duelo. O sea, porque estabas en un duelo por la situación que estabas viviendo, o sea, todo ese miedo, esa angustia, toda la situación que se venía, pero ahora sí ya es real, la persona ya no está. Entonces empezamos otra vez a reconsiderar todo lo que vivimos en las etapas anteriores, pero ahora ya teniendo tu realidad. Bueno, si esa persona al principio se negaba a creer que algo malo le iba a pasar, ahora que esta persona ya no está, entonces tiene que empezar a considerar qué voy a hacer, qué cambios se van a hacer a partir de que ya no está esta persona importante o pieza clave dentro de nuestra familia. Y al aceptar no significa también que nos vamos a olvidar de esta persona, sino que es como que, digamos, acá está el dolor que sentimos en medio, el dolor que sentimos por la pérdida de esta persona, porque ha dejado un vacío en nuestra vida. Pero la aceptación nos permite
que vayamos adaptándonos otra vez, retomando nuestras actividades diarias, que las personas, digamos, vuelvan a tener alegría. Entonces es como está este círculo en medio y alrededor de él vamos creando nuevas experiencias sin esta persona. Entonces no es que nos vamos a olvidar y que ya no vamos a sufrir por esta persona, sino que también en aniversarios, en cumpleaños, o sea, volvemos a revivir este dolor, se podría decir, estas emociones. Pero sí, son esas las etapas del duelo, y que aquí lo hemos hecho con el ejemplo de una persona fallecida, pero que también lo podemos atravesar. Bueno, he perdido mi trabajo, o sea, ¿cómo? Imagínate, un trabajo que tenía 15 años de tenerlo, ¿cómo voy a hacer? O sea, me pongo a pensar qué va a pasar ahora, puedo estar en negación, no me pueden despedir a mí si yo soy un excelente empleado, yo he dedicado mi vida, etc. Entonces ya después viene la ira o el enojo, ¿por qué a mí? Y me puedo comparar incluso con otra persona, ¿por qué aquel si era más nuevo, aquel que era haragán, o aquel que cualquier cosa? Entonces empezamos a tener ese enojo. Ya de ahí la negociación, bueno, entonces voy a hacer mejor mi trabajo, voy a tratar de conseguir otro trabajo, pero me voy a dedicar, o si consigo otro trabajo lo voy a hacer mejor, o sea, van cuestiones así. Igual el miedo, no sé si voy a lograr encontrar otro trabajo, según cómo veo nuestro entorno ahorita, ¿qué puedo hacer? Y la aceptación es ya cuando, bueno, quizás sí, la situación ahorita, el contexto no permite que estén contratando tanta gente, pero ¿qué iniciativa puedo hacer yo? O sea, desde mis capacidades, ¿qué puedo emprender? Entonces, o sea, lo vimos ya con una persona, o sea, que un ser querido ha fallecido, pero también vemos cómo sí las etapas de duelo se pueden ir dando, sí, con otras experiencias. Es impactante realmente ver también cómo esto nos afecta en nuestra vida, y si no estamos conscientes de que podemos estar pasando estas etapas de duelo, sí, esto se puede salir sí, del cauce para llevar nuestra tranquilidad en nuestra vida también. Sí. Y me llama la atención también que tiene que ver mucho con lo que hemos visto en temas anteriores. Y bueno, también recordarle a nuestra audiencia con esto que acabas de decir, ¿verdad? Lo de las etapas del duelo, que son la negación, el enfado, ¿qué otra decías? La ira. Sí, la ira y el enojo, la negociación, el miedo y la aceptación. Bueno, todas estas etapas se pueden vivir en un proceso de duelo, y es importante que las reconozcamos. No todos vamos a pasar por esas etapas. Exactamente. Algunos me imagino que vamos a quedarnos estancados en una etapa por mucho tiempo y no vamos a poder salir de ella. Más adelante vamos a ver qué sucede también cuando no damos los siguientes pasos. Damaris, ¿nos podrías decir, nos preguntan ahorita con este tema, qué tipos de pérdidas hay? O sea, ya nos mencionabas algunas, pero nos pregunta Norma Beatriz que si hay diferentes tipos de pérdidas. Sí, bueno, está, y las vamos a vivir diferente también. Era como les decía, nosotros pasamos por pérdidas a lo largo de nuestra vida, pero va a ser diferente según el vínculo que hayamos tenido con esta situación. Puede ser un evento, una pérdida por un evento significativo. Imagínate, personas que tenían planificada su boda para este año, lo van a postergar. Está la pérdida del hecho de mi trabajo, ya no tengo un trabajo, por lo menos estable, ¿verdad? También el hecho de que los niños ya no puedan salir a jugar, eso también es una pérdida, y ellos lo van a tomar desde su perspectiva. O sea, muchos no comprenden qué es lo que está sucediendo, o sea, sobrepasa la capacidad que ellos tienen y de conocimiento que ellos tienen. Entonces, por eso también es importante que los padres puedan explicar esto. Como decíamos, está la pérdida de un ser querido, entonces
todas estas situaciones son pérdidas, o sea, Sí. todas las situaciones que nosotros vamos pasando, pero quizás no lo hemos visto así, no hemos visto, he perdido mi movilidad, por ejemplo, Sí. y cuestiones así, Sí. he perdido el hecho de compartir o convivir con mis amigos como lo hacía antes, Claro. he perdido el hecho de visitar a los abuelos por miedo a que los pueda contagiar, Sí. entonces todo eso son pérdidas. Muy bien, Damaris. Bueno, le agradecemos a Norma Beatriz también su comentario, porque también es importante entender que la pérdida no solamente es el duelo de haber perdido a un ser querido, sino todas estas experiencias que ya antes nos has mencionado. Recuerden que nos pueden dejar también, como les decía antes de ir a la pausa, cuéntenos qué experiencias están viviendo ustedes que consideran que los pueden llevar a pasar por estos procesos de duelo, y les invitamos, como siempre, a que pongan en práctica estas recomendaciones y estos puntos, a tomarlos en cuenta en nuestra vida, en nuestra día a día que Damaris nos está dando. Damaris, para continuar, ¿qué hay que evitar o qué se puede hacer? Primero, ¿qué se puede hacer ante la pérdida? Esto estamos hablando ciertamente de tiempos de pandemia, pero también seamos conscientes que estas prácticas, estas técnicas, estas etapas no solamente las estamos viviendo actualmente. O sea, siempre que tenemos una pérdida, una separación, una ruptura o un duelo por un fallecido, vamos a tener estas etapas. Y ¿qué es lo que podemos hacer nosotros y nosotras ante un duelo, y cómo podemos y qué es lo que podemos evitar también? Sí. Fíjate que lo más recomendable también es que se busque el apoyo de otra persona, de alguien que sea de mucha confianza para uno, y que se pueda exteriorizar todos los sentimientos que tengo a raíz de esta pérdida, qué ha significado esta pérdida para mí, y que yo se lo pueda compartir a otra persona. Entonces sí, por eso tiene que ser específicamente a alguien de mi entera confianza, o sea, que yo sé que de ahí no va a salir. También, cómo tengo que aceptar yo mis sentimientos. O sea, estoy pasando por una pérdida, una separación, una ruptura, tengo que reconocer que estos sentimientos que yo tengo son normales, y que los tengo que dejar vivir, porque como decíamos, si no dejo que estos sentimientos, o sea, yo sentirlos, no me permito sentirlos, en algún momento se van a salir y van a salir reflejados en problemas de nuestro cuerpo, de salud. Entonces por eso es importante. También, bueno, si digamos ha pasado la pérdida, así es, de que hemos tenido una persona muy querida y que ha fallecido, entonces en ese momento, si toda nuestra red de apoyo, digamos, está igual de vulnerable que nosotros, lo ideal es, digamos, y si de verdad vemos que ninguno puede soportar o contener a los otros, entonces sí es de buscar ayuda profesional o de un amigo cercano, pero que las otras personas también estén conscientes que tienen que sacar esas emociones que tienen, y que busquen también ayuda de otras personas. O sea, que en el conjunto de nuestro núcleo familiar o de nuestra red de apoyo, sí darnos como ese apoyo moral, pero si realmente no podemos, digamos, tolerar la situación, o sea, el dolor es tan intenso, sí se debe de buscar apoyo entre todo el grupo familiar. Sí, es importante en primer lugar recordar que tenemos que expresarlo. Tenemos que sabernos abrir a esta nueva etapa que estamos viviendo, y que es un proceso de cambio de mucho impacto también, porque son cambios muy fuertes. Sí, y lo importante es que también cuidemos a nuestra familia, o sea, también nosotros ser conscientes, sí, yo estoy viviendo un dolor, pero tengo que pensar en las personas que han quedado, cómo retomar las actividades que tenemos que hacer en conjunto. También alimentarnos bien en la medida de lo posible, mantener las horas de sueño, que eso es casi imposible, digamos, cuando se está en una situación así, porque no pueden dormir o duermen y sueñan con la situación, o también cuando se despiertan piensan que ha sido una pesadilla. O sea,
todo eso, mucha gente, o sea, también por eso se les dificulta dormir, pero en la medida de lo posible retomar actividades como hacer ejercicio, porque eso no solo es por mantenerme bien, sino que es por tu salud, para estar más activo, tener más energía. Entonces todas esas cosas se pueden hacer, pero ahora el qué no hacer. Si yo estoy consciente que he pasado por una pérdida, ahora con estos ejemplos que hemos dado, puedo decir, bueno, sí, entonces probablemente yo esté pasando un proceso de duelo. Lo que no debo de hacer es aislarme, alejarme de las personas, porque es lo más común. No quiero que las personas piensen que soy débil, o no quiero que las personas sientan el dolor que yo estoy sintiendo o que me vean mal. Entonces yo quiero ser fuerte para ellos. Eso no hay que hacer. Sí, eso no lo tenemos que hacer. O sea, porque al final puede ser incluso hasta frustrante para tu red de apoyo que quieras, que ellos te quieran ayudar y que no los dejes, o sea, porque te aislaste completamente, no contestas las llamadas, no contestas los mensajes. Entonces eso es importante, mantener ese vínculo con las demás personas. Sí, igual hacer estas otras actividades, como mencionabas, alimentarse, no quiere decir que vamos a olvidar a la persona o que ya la hemos olvidado y que ya pasó, sino que siempre hay que tenerla presente, o sea, rememorarla. Sí. Tenemos un comentario aquí de Cari Will, que nos dice, y que me parece muy acertada también la pregunta, porque nos ha pasado, bueno, al menos a mí me ha pasado que he tenido a alguien muy cercano a mí que ha perdido a un ser querido, a un amigo, amiga, y le quiero dar el pésame y se lo doy, pero también quisiera poderle ayudar más, pero no sé cómo, porque sé que su dolor es tan fuerte y es un proceso tan difícil que no sé qué más poder decir, sé que mis palabras quizás ni serán suficientes. Entonces viene aquí la pregunta que nos hace aquí la amiga que nos está viendo y dice, ¿de qué manera podemos apoyar a una persona que está en duelo? Vaya, sí, esto es muy importante porque sí nos ha pasado a todos, como eso de cuánto lo siento, sí, o estoy sintiendo lo mismo que vos. O sea, esas palabras quizás hay un momento en el que no podés manifestarle con tus palabras, porque al final lo que le digas no va a consolar a la persona. O sea, él está pasando por ese proceso, por su dolor, y de verdad que nosotros, aunque hayamos querido mucho a la persona, no vamos a encontrar palabras para poder consolarlo, porque no va a ser así. Lo importante es que, digamos, cuando suceden estos casos, es tratar de estar pendiente de esta persona, demostrarle que tiene nuestro apoyo tanto moral, para escucharle, que se pueda desahogar con nosotros, que pueda hablar. No significa también que nosotros al dar este apoyo vamos a estarle diciendo a la gente constantemente, yo te entiendo, yo te comprendo, porque al final creo que esas palabras sobran. Es mejor darle el espacio para que esta persona se exprese, y a medida de que ella vaya sacando, o sea, también nosotros podemos irle diciendo, sí, te comprendo o te entiendo, pero es importante que dejemos que ella saque, ella hable, y no presionarla tampoco. Pero sí que esta persona reconozca, porque muchas personas no hablan sobre lo que les ha pasado porque no saben qué decir o cómo expresárselo a otra persona. Entonces por eso es importante que, aunque sea con mensajes, con llamadas, constantemente, o sea, estemos manteniendo ese vínculo con la persona, y que sepa que nosotras estamos para apoyarle, para escucharle en lo que necesite. Perfecto, vamos a ir a una pausa. Gracias, Damari. Este es un tema que realmente es bien importante que lo tengamos presente y que lo podamos entender en su proceso, y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar, ya nos dejan acá un comentario también que vamos a responder de Crisia, cómo podemos hacer un proceso de despedida en estos momentos en los que no hemos podido hacer un funeral o un ritual como los que estamos habituados, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Les invitamos a que sigan pendientes de nuestro programa Cuidándonos en Comunidad, y al volver continuamos hablando sobre pérdidas o duelos en tiempos de pandemia. Ya regresamos.
Este es el segundo año que se realiza la campaña Sembremos Vida por nuestro derecho al agua. Este año, a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia provocada por el COVID-19, se sembrarán un total de 14.000 árboles en la zona de recarga de 25 sistemas de agua en los municipios de San José Villanueva, Zaragoza, Huizúcar, La Libertad y Comasagua, abarcando un área aproximada de 60 manzanas. En mi comunidad, el agua se cuida y se defiende. Aqua te invita a sintonizar el programa Abriendo Caminos mientras avanzamos, un espacio de análisis y reflexión sobre temas de la coyuntura local, nacional e internacional relacionados con el derecho humano al agua, a la alimentación, la comunicación y a una vida digna en la cordillera del Bálsamo. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, abriendo caminos mientras avanzamos, aquí en Radio Bálsamo 92.1 FM. Aquí no es solo la comunidad Miramar que está siendo afectada por esta situación, no que aquí todas las comunidades que están aledañas al río, todas utilizan el agua para lavar, para todo uso. ¿Vea? Las comunidades que están siendo afectadas con esa contaminación del río, en primer lugar está el cantón Las Margaritas, la comunidad del Plan del Mango, está la comunidad Miramar, está la comunidad Santa Cruz, está la comunidad Cerro de Piedra, también está la comunidad de la Zona Verde y el cantón Melara. Esto tiene años de que pasa. Si nosotros ya hemos puesto demanda, varias comunidades ya lo han hecho. Y la Pedrera lo que dice es que pues ellos tienen el poder y nosotros como pobres no vamos a hacer nada. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Cuidándonos en Comunidad. Hoy junto a Damaris conversamos sobre las pérdidas o duelos en tiempos de pandemia. Hemos desarrollado ya un poco el tema y vamos llegando ya al final. Este es un tema que seguramente nos da para otro programa y probablemente va a ser así. Les invitamos a los amigos y amigas que nos están pendientes de nuestros temas, que nos dejen sus opiniones y comentarios también en nuestras redes sociales Bálsamo Radio TV, en Facebook, Twitter y nuestra página web. Vamos a retomar la pregunta que ya nos mencionaba Crisia en el Facebook. ¿Cómo puede hacer ahora una persona que no ha podido despedirse, ¿verdad?, de la manera en la que estamos habituados con un funeral y estos rituales en estos tiempos de pandemia? ¿Qué sucede con ellos y por qué sería importante dar un cierre a estos duelos? Sí, bueno, el cierre es muy importante ya que la persona que vive su duelo de forma natural, digámoslo así, va a poder afrontar más adelante situaciones de pérdida, de frustración. Entonces estos son como ejercicios que los van preparando para afrontar sufrimiento más adelante, digámoslo así, que va a variar, no digamos un sufrimiento intenso, sino que puede ser algo, como decíamos, el hecho de ya no convivir con una amiga, que sepamos que estamos distanciadas de esta persona, puede causar un sufrimiento también, pero es leve, no nos va a limitar a que ya no vamos a seguir adelante con nuestra vida, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es importante darle cierre, porque las personas que afrontan sus situaciones les permiten adaptarse y salir de esta, así como decíamos, seguir con su vida cotidiana. No significa que ya me olvidé de esta persona, o ya me olvidé de lo que me pasó, ya me olvidé de lo que me hicieron, pero sí puedo seguir retomando aspectos de mi vida. Ahora bien, ¿cómo poder darle cierre de despedida a nuestros seres queridos? Era la pregunta que nos hacían, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, exactamente, ¿verdad? O darle un cierre también, porque, perdón que te interrumpa, Damaris, pero también
conozco casos y hemos escuchado de casos, me imagino que vos también has escuchado casos, que hay personas que los duelos por años pueden tener ese duelo y no procesan esas pérdidas. ¿Cómo podemos dar esos cierres entonces? Sí, fíjate que hay muchas estrategias, muchas maneras, pero estas que les vamos a decir ahorita las pueden ir incorporando poco a poco y que les va a beneficiar. Así como decís, hay duelos que vienen desde hace muchos años, pero hay duelos también por las personas que no nos pudimos despedir, sino que fallecieron en el hospital y no pudimos darle ninguna palabra de aliento, estar con estas personas en sus últimos momentos de vida. Entonces lo que podíamos hacer es tomar un cuaderno, una libreta, algo, y escribirle a la persona cartas de todo aquello que hayamos querido decirle en determinado momento y que consideramos que nunca se lo pudimos manifestar o que ya no tuvimos tiempo de decirle un te amo, de despedirnos, ¿verdad? Entonces, que por lo menos 2 veces a la semana esta persona establezca días específicos. Sí. En los cuales puede escribir, se tome el tiempo para escribir estas cartas y expresar, sacar todo lo que le quiere decir a esta persona. Se tome aproximadamente de 30 a 45 minutos para escribirla y que luego esto lo haga durante 2 semanas. Vaya, cuando ya haya terminado, digamos, estas 2 semanas, la persona pueda arrancar las cartas, si gusta las puede leer, o sea, ya haciendo esto como un ritual, las puede leer y si gusta las quema o las puede guardar, digamos, las mete en una bolsa y las puede enterrar. Incluso hay muchas personas que actualmente no tienen un lugar, digamos, donde honrar a su ser querido. Entonces, este lugar donde dejemos las cartas o vaya, no es necesario que las enterremos, pero las podemos guardar en un lugar donde ese represente como ese nuevo vínculo con la persona. O también podemos soltar. Si ya tenemos demasiados años cargando, digamos, este duelo, con estas cartas, al quemarlas o enterrarlas, ahí vamos soltando también. Ya le dijimos todo lo que queríamos decirle, pedirle perdón si es necesario y soltamos eso. Entonces, esa es una de las estrategias que las personas pueden retomar, pero también actualmente hay muchas personas que, digamos, no pudieron venir también, digamos, estaban en el extranjero y no pudieron venir, tener una vela, estar con su familiar. Entonces, esta otra estrategia, que puede ser una caja de recuerdos, le podríamos llamar así, sirve para este tipo de personas y para las que no pudieron despedirse de su ser querido porque han muerto por coronavirus o por cualquier otra cosa, pero que no estuvimos en contacto con esa persona ya. En esta caja podemos ir guardando objetos que para nosotras signifiquen algo, como un vínculo que yo haya tenido con esta persona y que yo la recuerde con mucho cariño. Pueden ser fotos, puede ser alguna cuestión algún collar, sí, cosas que nosotras tengamos, pero si no tenemos, digamos, porque estamos en otro país y no tenemos el acceso a nada de sus pertenencias, entonces sí puede ser, imprimimos fotos que sean en conjunto o que nos parezcan lo más bonitas posibles de esa persona, que cómo la queremos recordar. Que nos den un recuerdo bonito. Exacto. Y esto lo podemos colocar, esta cajita de recuerdos, las podemos colocar en un lugar específico de nuestra casa y va a ser ese lugar para honrar a mi familia o a mi familiar. Entonces ya tengo como ese vínculo más cercano. No te tengo aquí físicamente, pero sí te tengo presente. Bueno, Damaris, gracias por darnos todas estas alternativas, ¿verdad? Esperamos, les invitamos a que las pongan en práctica. Sabemos que muchas familias podemos haber experimentado esas pérdidas, sobre todo en estos tiempos en los que no podemos tener estos rituales a los que estamos habituados de despedida de nuestros seres queridos, pero están estas otras alternativas que también nos llevan a formar un nuevo vínculo con esta persona que ya no está,
o con proyectos que también ya han terminado y que tenemos que empezar otras nuevas etapas, otros nuevos ciclos de vida para los que nos estamos preparando. Sí, y también lo otro es que, bueno, es importante, como decíamos, dar como estos cierres, no quedarnos estancados en estas etapas, que en la medida de lo posible quizás muchas personas que nos están viendo ahora se ven reflejadas o se sienten identificadas con estas etapas y que se permitan sentirlas, pero que también sean conscientes que ya no pueden seguir, digamos, viviendo de cierta manera o que se hayan estancado o que estemos de forma negativa viviendo. Entonces, que esto sí les funcione, porque también al no salir de estas etapas o de estas situaciones, la persona puede llegar más adelante a tener un duelo no resuelto, un duelo patológico, y que este tema es muy amplio también, entonces nos va a permitir que en un programa a futuro lo podamos desarrollar, porque justamente en estos momentos las personas, por la situación que estamos todavía, el contexto da para esto, entonces las personas están en estas etapas de duelo. Más adelante posiblemente, vamos a ver. Si no lo han resuelto, y es lo que queremos prevenir con esto, que ustedes pongan en práctica estas recomendaciones y que les puedan ayudar. Bueno, gracias Damaris otra vez por un programa más de Cuidándonos en Comunidad. También queremos expresar nuestras condolencias a las personas que han sufrido estas pérdidas durante estos tiempos de pandemia o por otras circunstancias también. Recuerden que no están solos, no están solas y que pueden buscar otras alternativas de apoyo para poder procesar estos momentos de duelo que estamos viviendo. Les invitamos a nuestro próximo programa. El próximo miércoles vamos a estar hablando sobre la ansiedad, ¿verdad? Que también es algo que todos y todas hemos experimentado quizá alguna vez en nuestra vida. Así que les invitamos a que nos vemos en el próximo programa y a que nos comenten en nuestras redes sociales. Búsquenos como Bálsamo Radio TV. Hasta la próxima. Cuidándonos en Comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en Comunidad.